En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Pues mi amiga y mi amigo. Pues bien, mi amiga y mi amigo, cuando nosotros hablamos de la fe inteligente, estamos excluyendo a la fe religiosa. Porque la fe religiosa, ella nos hace pensar que nuestras aflicciones vienen de Dios, así como también las bendiciones. Nos hace pensar en que hay suerte y también azar. Nos hace pensar lo siguiente: me siento mal porque debo haber hecho algo malo en mi vida. En fin, la fe religiosa no le da la opción de razonar, de pensar, pesar y tomar una actitud. La fe inteligente se basa en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O usted cree en la palabra de Dios o no cree. Si usted no cree, olvídese de lo que le estoy diciendo. Cambie el dial. Pero si usted cree en la palabra de Dios, esa palabra promete una vida de calidad para aquellos que se alían, que se asocian, que se casan con Dios. Vea usted lo que dice el texto sagrado y que vale para usted, para mí, para todas las personas. No importa su religión, no importa quién es usted, si es feo, lindo, delincuente o un héroe, si lo merece, si no lo merece, nada de eso hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es lo que está ahí, la palabra. Vea usted lo que Dios dice. Dios le está hablando a un sacerdote suyo, un sacerdote. Él dice así: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe con quién está hablando Dios? Con un sacerdote que priorizaba a sus hijos, un sacerdote que, a pesar de servir a Dios, él honraba a sus hijos más que a Dios. Entonces Dios se enojó con este sacerdote llamado Elí, porque él había puesto a sus hijos por encima de Dios. Ahora, la fe inteligente pesa esto, y usted ha de convenir en que no es justo que el Creador, el que nos da los cielos, el que nos da la tierra, el que nos da el aire, que nos da el sol, aquel que nos da la vida, aquel que hace que la semilla plantada en la tierra crezca y se multiplique de sus frutos, aquel que bendice a los que lo honran, no es justo que sea puesto en un segundo plano en nuestra vida.
Usted, mi amiga y mi amigo, no está sufriendo porque sea malo, no es porque lo merece, no. Usted no está sufriendo, ya sea con un problema de salud, con un problema económico, ya sea con un problema familiar, sea cual fuera el problema, no importa. Usted está sufriendo porque ha puesto a Dios en un segundo plano de su vida. Usted no ha honrado al Señor en su vida, y porque lo ha despreciado, Él también lo ha despreciado a usted. De acuerdo con lo que dice el texto sagrado, ese sacerdote de Dios, llamado Elí, que dejaba que sus hijos hicieran lo que no debían hacer, lo que no deberían hacer, y no les llamaba la atención, no los corregía, no había rigor en la educación de sus hijos. Entonces, Dios lo removió del sacerdocio. Mató a sus 2 hijos y también mató al sacerdote. No dejó herencia, no dejó, por así decir, lo que Dios había prometido, que era la herencia perpetua de ser siervo del Altísimo. Mi amiga, mi amigo, con Dios es así. De la forma en que usted lo trata a Él lo trata a usted. ¿Sabía de eso? Usted recibe de Él lo que le da. Si lo desprecia, usted es despreciado. Si lo considera, usted será considerado. Todo depende de usted. Y Él es tan justo, tan justo, tan justo, que Él deja en sus manos su futuro. Deja en sus manos el derecho de elegir la vida o la muerte, la ganancia o la pérdida. Él deja en sus manos el derecho de hacer su propio destino. Dios es justo, es perfectamente justo. Si usted lo coloca como el Señor de su vida, si usted lo honra, Él va a honrarlo también, va a honrarla también. Si no lo honra, usted puede ser religioso, puede ser católico, espiritista, evangélico, puede ser un pastor, puede ser un delincuente, puede ser un héroe, puede ser homosexual o heterosexual, lesbiana, puede ser lo que sea. Pero si usted lo honra, Él lo va a honrar también. Si usted lo desprecia, Él también va a despreciarlo. Solo depende de usted. Entonces no depende de su religiosidad, no depende de su religión, no depende de sus méritos, no depende de su padre, de su madre, de su patrón, de su empleado, no depende de nadie. Su vida depende de usted. Esa es nuestra fe. Nosotros dependemos de aquel a quien servimos. Si yo sirvo a mi Señor Jesucristo, Él me honra porque yo lo honro. Si yo no lo honro, Él tampoco me va a honrar. Por lo tanto, así funciona con Dios. Es esto por aquello. Yo sé que es un juego de palabras duro, pero es la realidad. Es esto por aquello. De la manera en que usted da, Él le da a usted. Si usted lo desprecia, Él también lo va a despreciar. Si usted lo honra, Él lo va a honrar. Y no es solo honrarlo con los diezmos, con las ofrendas, no, es honrarlo con su propia vida. Es tener un carácter, es tener un comportamiento correcto, es vivir en la verdad, es hacer lo correcto, lo que es correcto. Y usted será la gloria de Dios en este mundo. Cuando hacemos lo justo, lo correcto, cuando vivimos lo que Él predica, lo que enseña, la verdad, la discreción, Él le enseña a la persona a ser honesta, correcta, verdadera. Si vivimos eso, Él también nos honrará. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedocom
radiomaria.com.